Listo. Vamos a iniciar con esa sesión. Les agradezco su tiempo y su paciencia en el tema del día de hoy del poder femenino y la sexualidad. Antes de iniciar la sesión, vamos a tratar de estar presentes, soltar cualquier situación, tratar de centrarnos en este aquí y el ahora, ponernos en esta mente de principiante ante lo que vayamos a ver, los temas que vayamos a ver, permitiéndonos que la información que llegue a nosotros sea nueva y que lo que tengamos que aprender lo aprendamos de la forma más amable. Entonces, iniciando esto, empecemos a hablar de lo que es la energía femenina o el concepto que nosotros podemos tener sobre energía femenina, porque muchas veces nuestra asociación mental con la feminidad y con nuestra energía no necesariamente es una sensación positiva desde lo que hemos entendido o los roles que hemos tenido. Parte que creo que se ha vivido a través de la historia y que es parte de lo que nosotros tenemos ahorita, es que asociamos nuestra energía femenina por mucha vulnerabilidad. Y en esta sensación de protección, hemos creado como un repele un poco a lo que entendemos como energía femenina, simplemente por el hecho de estar vulnerables. Entonces, si ustedes se plantean desde esta palabra, ¿qué es lo que sienten cuando piensan en energía femenina o qué es lo que ustedes asocian con esto? O sea, porque muchas veces es como el ser coqueto, el estar como en esta posición en complacencia, que puede ser también una asociación, y no necesariamente tiene que ver con esto, chicas. La energía femenina es algo que nosotros vivimos naturalmente, que tenemos como esta naturaleza maravillosa, simplemente desde algo donde podemos crear, o sea, en el simple hecho de ser mujeres, independientemente que tengamos las ganas o el interés de experimentar la maternidad, tenemos el poder de crear vida. Y eso creo yo que sería una energía súper poderosa que cualquier persona desearía tener. Sin embargo, el tema es cómo se ha manejado y los contextos alrededor sobre el cómo se toma simplemente este poderío. Si bien hemos hablado en las sesiones pasadas sobre el cómo se tiene el concepto de sexualidad, pues la feminidad nos representa esta vulnerabilidad, o sea, es como, pues hay un poder ahí que hay que proteger y que muchas veces no se toma en cuenta como poder, simplemente es como, pues aquello que te puede pasar y entonces es un miedo y es algo que hay que tener en cuenta y no necesariamente hablar de eso. Entonces, simplemente la asociación de energía femenina como parte de un poderío nuestro es una percepción diferente de lo que nosotros podemos sentir o vivir acerca de lo que somos y una identificación totalmente nueva de nuestro concepto. Generalmente, en nuestro desarrollo cotidiano, con nuestro involucramiento, tanto con pareja o con hermanos o con papás, dinámicas en general, se crea una lucha y se ha creado una lucha por un poder desde esta lucha de sexualidad. O sea, lo que representa un hombre y lo que representa una mujer, los roles que se implantan en cada uno. Y esta feminidad confundida que yo le denomino así porque es como en el crear una lucha por lo que somos,
es como el sentir que tenemos que probar algo, por eso estamos luchando con eso. Y entonces, en automático, cuando nosotros estamos haciendo una lucha con alguien, estamos teniendo, pues, un enemigo. ¿Y cómo nosotros actuaríamos naturalmente hacia nuestros enemigos? Actuamos en vulnerabilidad, actuamos a la defensiva, actuamos, eh, como quien dice, eh, con garras, con cosas de no permitir que nos pasen ciertas cosas. Entonces, cuando nosotros ya traemos una historia aprendida donde tenemos que protegernos, tenemos que defendernos, tenemos que enaltecernos, la lucha de poder es en automática. Si ustedes se fijan y ponen un poco más de atención en las relaciones actuales, en sus relaciones, en las relaciones de sus padres o en las dinámicas a su alrededor, la mayoría de las parejas viven una constante lucha de poder. O sea, hay parejas, no todas tendrían que ser, pero en general en la dinámica actual donde las dos personas están activamente integradas en un plano tanto económico como en cualquier puesto que pueda ser simplemente en una percepción de poder, se crea una lucha natural de poder. Por eso es parte de la influencia que tenemos en la separación a veces de nuestras relaciones por el cómo se está interpretando la dinámica que tiene cada quien y cómo los roles entre los dos áreas no se están mezclando adecuadamente. Y en esto hablaríamos en general, si yo no estoy hablando ni de hombre o mujer, no que sea, o sea, es como energía masculina y energía femenina. Nosotros tenemos que ser conscientes que tanto hombres como mujeres compartimos ambas energías, porque son nuestras dualidades de polaridad. Nosotros tenemos características que están, o sea, están ligadas a un tipo de energía. Por ejemplo, la intuición. La intuición tiene que ver con la energía femenina. Nosotros cuando nos conectamos con nuestra parte de ese sexto sentido, ese grillito que nos suena por ahí, esa atención que tenemos hacia las cosas, el conectar con lo que estamos sintiendo y lo que estamos percibiendo alrededor, tiene que ver 100% con nuestra energía femenina. Para eso estamos conectando con dos áreas de nosotros y tanto lo pueden vivir hombres como mujeres, pero naturalmente las mujeres solemos vivirla más. Entonces, en el tema de la competencia, el competir con el otro, el demostrar, el ser, el etcétera, está 100% relacionado con la energía masculina. Si ustedes se fijan, ustedes pueden decir, yo soy mujer y yo compito. A mí me gusta ser buena, a mí me gusta lograr, a mí me gusta esto. Y es perfecto, o sea, porque nosotros vivimos polaridades. O sea, es como los hombres también, cada vez que se conectan con sus emociones, con su creatividad, con lo que están sintiendo, están conectando con su energía femenina. Y eso es algo cuando nosotros aprendemos a identificar las diferentes energías y cómo nos permitimos vivirlas, es parte también de el cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones. Muchas veces, gran problemática en nosotras las mujeres es tener demasiada energía masculina. Entonces, tiene que haber un equilibrio ahí y nosotras realmente tendríamos que estar un poco más cargadas a la energía femenina para sentirnos como, o sea, como mejor o funcionar mejor en base a lo que nos corresponde. Y a lo que nos corresponde, ¿a qué me refiero? Porque no se trata de un rol establecido socialmente, chicas, sino se trata a nuestra funcionalidad. O sea, nosotras estamos creadas de una forma fisiológicamente con características únicas, simplemente, y por eso nos podemos conectar también más
con esta energía femenina. Es como si tú te dijeras, ¿cómo yo leo un manual para ver cuál es mi funcionamiento o cómo funciono yo mejor? Pues me encasillaría más con esta energía y con este tipo de acciones porque podrían brindar lo mejor de mí, que podemos vivir la energía masculina también, pero pues va a ser un poco más complicado porque es como ir a, a una parte que puede ser un poco más difícil porque no necesariamente nuestro diseño va para ese lado. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer un tema de esto, o sea, y simplemente a rechazar parte de lo que es nuestra propia energía, pues es como si nos descuadráramos un poco de lo que somos nosotros. Entonces, siendo conscientes que la feminidad o la energía femenina tiene una inmensa relación con la parte emocional. Si bien hoy en día las mujeres estamos luchando por un lugar en el mundo y por demostrar muchísimas cosas y tenemos que ir a lo mejor en contra de muchas creencias que están, y eso hace que nuestras emociones se vayan guardando un poco más, porque entonces por ahí hay una referencia que al ser emocional nosotros pudiéramos tener menos capacidad de tomar decisiones, porque entonces nuestras decisiones van tomadas desde nuestras emociones y eso nos crea como no necesariamente a alguien con mucha seguridad, porque entonces pues vamos a ser vulnerables, ¿no? Y es algo que realmente solamente se dice y se repite, pero jamás se ha comprobado. Ha habido muchísimas mujeres en el poder, en toma de decisiones, y no hay una afectación en base a esto, simplemente es algo que se ha establecido y que nosotros a cierto punto nos hemos comprado. Y nos lo hemos comprado desde la parte en que tratamos de omitir lo más que podamos nuestra parte emocional. No me vean llorar, no me expreso, no hablo de lo que yo siento, no me quiero mostrar débil, porque entonces entendemos que la vulnerabilidad está asociada directamente con una debilidad, cuando realmente la vulnerabilidad es una conexión hacia nosotros. Yo me muestro hacia ti y tengo una capacidad de ver en mí y poderte enseñar lo que hay, a diferencia de si yo estoy hablándote en un mapa en ciego. Entonces, tiene que ver mucho, chicas, el concepto que nosotros tenemos con la energía femenina y lo que hemos estado aprendiendo alrededor del tiempo. Es como si el mensaje constante que nos dicen es cuídate porque te pueden hacer cosas, porque eres vulnerable, porque tú no eres tan fuerte como un hombre, pues sí, nuestras señales de alerta van a estar así y todo el tiempo vamos a querer estar compitiendo y dejando a un lado nuestra energía femenina. Aquí lo importante es darnos cuenta cómo hemos estado funcionando y ser consciente qué tan descuadradas estamos, como quien dice, de nuestra propia energía, para poder volver poco a poco a reintegrarla en nuestras vidas y crear ese funcionamiento natural y maravilloso que deberíamos de tener para sentirnos bien con nosotras mismas y nuestra propia feminidad. Ahora, ¿cómo podemos identificar que no estamos tan conectadas con nuestra energía femenina? Y es en esta parte de las conductas defensivas que solemos tener para poder demostrar que nosotros podemos y que nosotros tenemos que salir adelante y que no necesitamos a nadie. Y fíjense, esto si nosotros nos vamos a revisar nuestro árbol eh, de historia familiar, cuando se crean esas conductas defensivas y cuando se crean patrones de mujeres que están rechazando su propia energía, viene porque en alguna parte de nuestro árbol hubo una faltante fuerte de una energía masculina. Entonces, si bien nosotros podemos crear un equilibrio con la persona con la que estamos, cada quien encuadrando su propio papel, pero si la persona con la que estamos se fue
no está, o no genera una energía fuerte o imponente, sobresale solamente una. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si en nuestra historia familiar hay un hombre que se fue, o sea, tenemos la historia de que el abuelo abandonó a mi papá, a mi abuela, o que hubo un bisabuelo que por ahí corrió, o que hay divorcios constantes, o que hay separaciones, o que hay esto. ¿Qué pasa? La mujer en automático, cuando hay una situación así, activa la sensación de tengo que entrar en protección. Y entonces, pues yo soy padre y madre y yo abordo ambas energías. Y si ustedes se fijan, puede que haya históricamente una repetición. A mi abuela la dejaron, a mi mamá la dejaron y va como en repetición. ¿Por qué? Porque nos vamos transmitiendo la misma energía. Entonces, en el poder ver parte de nuestra historia, nosotros también podemos dar cuenta que aprendemos esas conductas. Y entonces, no quiere decir que estamos condenadas a vivir lo mismo, pero sí tenemos una tendencia a repetir simplemente desde el aprendizaje de las conductas. Entonces, cuando yo veo que hay conductas cíclicas en mi historia y yo no las estoy atendiendo, yo sigo la defensiva, yo tengo pensamientos que los hombres abandonan, yo tengo pensamientos que el hombre no está presente, que el hombre hace esto, que, o sea, que la pareja genera esto, obviamente ese ciclo se va a mantener y yo voy a tener constantemente que estar absorbiendo la fuerza de las dos energías para estar pues generando lo que tenemos que generar, ¿no? O sea, yo me encargo de todo y eso se va aprendiendo. Entonces, en las personas que, por ejemplo, vemos, no dejo que me ayuden, no dejo que me abran la puerta, no me gusta que me hagan esto. Y puede que haya un ideal en donde te guste todo ese tipo de atenciones, pero si en lo general tú no permites que eso pase por tu misma dinámica o por tu misma forma de ser, sigue siendo una conducta defensiva y sigue siendo algo que se ha aprendido en el no tomar en cuenta gestos o detalles que tengan con nosotros, porque es como, yo también lo puedo hacer, yo también puedo cargar las cosas, yo también puedo pagar mis cosas. Minimizar emociones, no tomar en cuenta a los demás, no conectarnos con esa parte, insensibilidad, esta necesidad constante de sentirme autosuficiente o se va también al otro extremo, esta necesidad de sentirme necesitada porque entonces yo te voy a cuidar, yo te voy a ayudar, yo te voy a resolver o sentirme libre. Yo quiero hacer lo que se me dé mi gana y no quiero que nadie me venga a decir nada y no quiero que, o sea, quiero que las cosas sean como yo quiera. ¿Por qué? Porque estoy absorbiendo ambas energías y no estoy permitiendo que entre alguien por ahí. Entonces, ¿qué tanto nosotros identificamos estas conductas defensivas para poder darnos cuenta cómo traemos nuestro balanceo de energía? Y si nos vamos a querer hacer un trabajo más profundo, ¿cómo podemos ir revisando nuestra historia? Porque de repente ha pasado esto, pero viene desde la bisabuela que pasó tal, tal, tal y se sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque hubo una faltante de una energía ahí y las mujeres de mi linaje han aprendido a absorber los papeles de ambos roles y entonces no hay un trabajo real, o sea, no hay una conciencia real de cómo poder tener como esta parte equitativa de lo que es mi propia energía femenina y poder disfrutarla y llevarla a cabo, ¿no? Entonces, en la conciencia en el trabajo de mi energía femenina, es también cómo le doy la bienvenida a mi cuerpo, ¿sí? Porque mi cuerpo es gran parte de mi conciencia, mis sensaciones, mi sexualidad y meramente mi feminidad. Entonces, ¿qué tan conscientes están en lo que les dice su cuerpo? Y yo es fecha que me sigo sorprendiendo cuando hago estas preguntas. Yo no sé si porque a lo mejor yo ya estoy muy metida en mis temas,
Pero es bien normal que yo pregunte a alguien que no necesariamente es mi paciente, porque mis pacientes ya también más o menos lo saben, pero es, ¿qué te dice tu cuerpo? Y me dice, nada, nada, no me dice nada, no siento nada, ¿te tomaste esto? ¿Te hizo sentir algo? Nada, nada, no me pasó nada. Y les pongo un ejemplo. Justo hoy en la mañana platicaba con una chica y me estaba hablando que estaba tomando unos jugos verdes y que estaba dándole eso a su cuerpo para sentirse mejor. Y yo dije, qué padre, pues que te estés sintiendo así, etcétera, etcétera. Luego me dice, lo único malo es que luego todo el día, le dije, qué padre que te caigan bien, porque a veces, digo, pues, por experiencia, yo le dije, a veces los jugos verdes no caen bien a todo el mundo. Y me dice, no, a mí sí, o sea, todo súper bien. Y luego me dice, lo único es que luego en la noche traigo como que mucha repetición y pero pues nada más. Y le dije, entonces no te está cayendo bien. Dije, porque si tu cuerpo está reaccionando ante eso, quiere decir que no lo está digiriendo de la mejor forma. Me dice, no, hombre, pero X. Y me llamó mucha atención porque pues su cuerpo le está hablando. Entonces, nosotros llegamos a un punto de ignorar tanto al cuerpo que las señales que nos da simplemente ya están súper normalizadas. Y me refiero a un dolorcito que traigamos. A veces nos tocamos y es como, ay, me pegué, o sea, y ni siquiera me había visto. Eh, sensaciones que luego tenemos, temblorina en los ojos, dolores musculares que no atendemos en lo absoluto y ansiedades que podemos generar. O sea, la ansiedad tal cual es una habla, o sea, son los gritos del cuerpo que nos hace por lo que estamos pasando. Y entonces, simplemente desde la atención hacia nosotras, ¿qué conciencia tenemos sobre lo que me dice mi cuerpo? ¿Y qué tanto yo estoy en esa permisión y en esa conexión conmigo misma para poder escuchar lo que dice mi cuerpo? ¿Por qué? Estamos 100% acostumbradas a escuchar a nuestra cabeza. Entonces, si yo digo, me estoy tomando un jugo verde, el jugo verde lo hago porque es natural y porque me dijeron que estaba muy bien y es sano, mi cabeza me dice que eso me va a generar bienestar, aunque mi cuerpo lo esté rechazando de todas las formas. Y es ahí cómo entramos en esa permisión, chicas, para empezar a tomar en cuenta más nuestro propio cuerpo y cómo podemos hacernos esta vida más sencilla y más amable desde nuestra propia escucha. ¿Qué es lo que está diciendo mi cuerpo? Porque si nosotros entráramos en esa breve conexión, simplemente tendríamos muchísima información sobre nosotros. Acuérdense que nuestra mente va a hablarnos todo el tiempo y nuestra mente nos va a decir nuestros ideales, lo que debemos hacer, lo que nos enseñaron que teníamos que hacer y lo que esperamos que pudiera hacer. Entonces, hay un chorro de información en nuestra cabeza que nos va a estar hablando y hablando y hablando y no necesariamente suele ser la mejor información para nosotros, porque va a haber frases que van a ser de mamá o de la abuela o de la bisabuela, tú ya ni sabes de quién estás repitiendo algo y lo traes y, y simplemente es como, pues funciona a mí o no. Y para no ponernos todavía en esa complicación, si nosotros nos conectáramos solamente con nuestro cuerpo, es mi cuerpo se siente bien, mi cuerpo lo quiere, mi cuerpo le gusta, o sea, cómo se siente para poder nosotros conectar con él. ¿Cómo nos damos cuenta que queremos que nos quieran o queremos sentirnos apapachados? O sea, desde el poder conectar con nuestras propias sensaciones y tener esa sensación de siento que quiero apapacho y no necesariamente a lo mejor tendría que buscarlo con alguien más, sino es como cómo nosotros podemos darnos esas señales de cariño simplemente desde el detectar eso. Las señales de descanso, hay veces que estamos
lo que nos sigue cansados y seguimos forzándolo y seguimos forzándolo. Y yo me sigo sorprendiendo cada vez que escucho, duermo 4 horas y estoy súper bien. Es imposible. Una cosa es que se hayan acostumbrado a malpasarse a ese grado, otra cosa es que estén súper bien, porque generalmente cuando escucho esas frases y veo a esas personas, tienen ojeras marcadas, tienen la piel muy reseca, o sea, tienen como un proceso aparentemente físico que se nota, donde hay un desgaste y que la misma persona no lo está tomando en cuenta, porque simplemente está asimilando que su vida tiene que ser así, porque es lo que ha aprendido, porque es lo que ha normalizado y porque es la forma en la que está decidiendo tratarse. Entonces, ¿cómo empezamos a tomar en cuenta esas señales? Simplemente en el de mírame. O sea, hay veces que el cuerpo hace sonidos, hace ruidos, hace reacciones, movimientos involuntarios. O sea, hay veces de que el brazo de que se nos atora o sentimos algo y no lo tomamos en cuenta. O sea, cuando nosotros a veces tenemos las sensaciones de ansiedad y que nos sentimos, el activarnos puede ser una forma de sacar esa emoción. Acuérdense que la ansiedad es una emoción como si estuviera metida en nosotros y el poderle dar la salida que se ocupa, saltar, correr, llorar, gritar, es un desahogo de la emoción que puede ayudarnos a liberar ese momento. Pero ¿cómo pongo yo atención a lo que me dice el cuerpo? Porque todo el tiempo estamos escuchando lo que nos dice la mente y la mente nos puede decir tonterías o quédate sentado o ignora todo lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos da miedo y porque no queremos enfrentarnos a eso, pero si ya estamos recibiendo esta información, ¿cómo me hago consciente de lo que mi cuerpo me dice y lo que mi cuerpo necesita? Y nosotras, en particular como mujeres, tenemos como un mapita súper elaborado sobre nosotras mismas. Y es algo que de cierta forma lo tenemos rezagado y abandonado y hasta cierto punto como una sensación negativa por lo que nos han enseñado, por la sensación que tenemos y por el aprendizaje de que tiene que ser una molestia. El tema de nuestro ciclo menstrual y cómo nosotros estamos funcionando, o sea, si bien el ser humano es cíclico, las conductas que aprende son cíclicas, pero nosotras como mujeres todavía somos más cíclicas porque tenemos un ciclo que interiormente va moviendo aspectos emocionales en nosotras, va moviendo energía, sensaciones y demás, que si nosotros empezáramos a tomar cuenta en esto, pudiera ser como el gran mapa de cómo funcionamos y pudiéramos aprender a tratarnos muchísimo mejor. En la parte de cómo tratamos nuestra menstruación, chicas, tiene que ver desde la información que recibimos. Si bien cuando hablábamos que la sexualidad es algo que no se tiene como esa apertura de informarnos, de compartirnos, ni de nada, pues eh, la menstruación también es algo, es como te va a pasar, te puede dar miedo, te puede dar esto, pero generalmente hay una sensación de vergüenza, hay una sensación de ¿qué me está pasando? No quiero que nadie se entere. Aparte, empieza en una etapa donde somos 100% vulnerables, donde estamos teniendo una transición corporal, donde nuestra cabeza no puede estar ni tranquila en nada, donde tenemos una lucha de poder con nosotros y con nuestra familia. Y es sumamente complicado en el momento que llega. Entonces, a veces cuando llega esto, y siempre se manejó igual, la sensación que tenemos cuando crecemos es lo horrible, ya me va a llegar, ya son esos días, o sea, me voy a empastillar hasta lo que no, ¿por qué me pasa esto a mí? Llena de cólicos y demás. Y la realidad, chicas, influye mucho la percepción que tenemos sobre nuestro ciclo y cómo funcionamos con el cómo lo vivimos.
no hay algo que yo les puedo decir, estudios dicen, pero sí hay información que respalda la percepción que tenemos hacia nuestra idea sobre eh, nuestra información sexual desde nuestra historia a cómo nosotros vivimos nuestro periodo. Las personas, por ejemplo, que suelen tener mucho dolor, que tienen un sangrado muy abundante o muy molesto o una sensación de mucha incomodidad, suele ser una idea que se ha estado manifestando sobre nuestra propia sexualidad y sobre cómo estamos viviendo eso. Yo simplemente lo he visto en pacientes que tienen temas similares y que suelen tener mucho dolor cada vez que llega su periodo, porque hay sensaciones como de disgusto sobre su propia sexualidad o represión sobre sus propios temas con la sexualidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto más amable y más llevadero para nosotros? Simplemente, ¿cómo podemos comprender eso? La realidad es que si nosotros entendemos nuestra feminidad como un poder, pues la menstruación es parte de ese poder. Y eso es parte de una información que nosotros podemos asimilar y aprovechar para nosotras mismas y nuestro beneficio. Si bien el identificar qué necesito, ¿qué necesito para estar bien? ¿Qué es lo que mi cuerpo me está pidiendo? Pero para eso tenemos que hacer una conexión con nuestro cuerpo. ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Se siente cansado? ¿Se siente activo? ¿Se siente con ganas de acostarse, de lo que sea, de comida, hay veces nuestra forma de alimentación también varía en base a nuestro ciclo. El tema aquí es que como nosotros queremos normalizar todo y queremos solamente exigirle a nuestro cuerpo y regularizarnos como si nada nos afectara, de esto yo no me estoy refiriendo a, bueno, ya te bajó, tírate y recupérate hasta que te deje de bajar. Pues no, pero es cómo se va asimilando esta información desde una parte es parte de mí, es una parte natural que yo agradezco y que no me rehúso a ella. Porque si nosotros lo tomamos con esta amabilidad y esta conexión de, bueno, mis primeros días, tengo mucha más energía, ando mucho más activa, puedo aprovechar mis temas de organización, demás. La siguiente semana puedo andar más intuitiva, puedo conectar mejor, puedo estar más abierta. La tercera semana estoy un poco más sensible, tal, tal, tal. O sea, ¿cómo yo voy identificando mi funcionamiento? Porque si nosotros inclusive mantenemos eso constante, o sea, nuestro ciclo constante, eso va a ser repetitivo sin movimiento, pero depende de la atención que le pongamos a nuestro propio cuerpo y a nuestras propias sensaciones. Y tiene que ver con una aceptación completa de nuestra feminidad. O sea, imagínense, el decir, otra vez ya me llegó este mugrero, otra vez me está pasando esto, qué mugroso dolor y demás. O sea, a veces hasta maldecimos que nos esté pasando eso. Es como si estuviéramos maldiciendo una parte de nosotros. O sea, algo que nos pertenece, algo que nos da este poder interno. Y es quitarnos esto de nosotros en lugar de poder posesionarlo como una fuente de poder personal. O sea, porque podemos rechazar esto y sentir que es lo peor y que son mis peores días y que casi casi ya me estoy preparando para sufrir nuevamente. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y postrarnos en esa postura o asumirla como es una parte de mi ciclo que me permite generar este poderío en mí, que me hace ser mujer, que me permite conectarme con este tipo de cualidades que yo tengo y que entonces esto es parte de mi funcionamiento. Y en el bendecir mi funcionamiento
es poder aceptarme a mí con todas mis cualidades, porque no podemos decir, ay, qué bonita me veo, pero qué horrible tengo aquí adentro, o por qué no tenía que no pasarme a mí. ¿Por qué? O sea, simplemente en esa asimilación y en esa aceptación que podemos tener de nosotros mismos, cómo puede cambiar nuestro concepto y nuestra propia sensación de poder. Así que, ¿cómo se están tratando? Y entonces, en el empezar a transformar esto, es cómo vamos creando nuestra propia conexión femenina. Como si fuera esta puerta donde nosotros nos metemos un poquito más a nuestra propia sensación de poder, en lugar de estarlo simplemente desechando y rehusando nuestra naturalidad. Es como la mayor parte del tiempo peleamos contra la corriente en lugar de ir con ella. Ahora, chicas, vamos a centrarnos un poquito en la conciencia sobre mi sexualidad, porque cuando nosotros ya instauramos este poder femenino que tenemos, pues también tenemos parte de mi feminidad, es el poderío de mi sexualidad y cómo me hago consciente de este, cómo la puedo vivir, cómo puedo sacarle el mayor provecho y más que nada posesionarme en ella. Porque si bien hemos hablado que la sexualidad se ha relegado un poquito a través de la historia por los conceptos que se tienen, pues también nosotros tenemos como este pudor de el poder hablar, fuera de hablar de sexo, concientizarnos de nuestra propia sexualidad. Y es, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué tan conscientes están de el cómo realmente pudiera ser una sexualidad placentera para ustedes? No poniéndonos en un tema de, no, pues mi pareja, esto, o sea, para ustedes, centrándose 100% en ustedes, en lo que sería un disfrute para ustedes y no teniendo que poner en tema una relación de pareja o un involucramiento. Que nosotros lo queramos manejar de una forma con el compartir con alguien y demás es también válido, pero en el cuestionarnos a nosotros como individuos es también aprender sobre nosotros mismos y responsabilizarnos sobre lo que nos corresponde en cuanto a esto. ¿Por qué les pregunto esto, chicas? Porque muchas veces en el tema de la sexualidad no nos apropiamos tampoco de nuestro propio poder. Y es como, yo no sé si, o sea, yo no tengo una conciencia clara de si tengo una libido alta, de si tengo una libido media, es como, pues es como cuando mi pareja quiera o cuando se dé la oportunidad o cuando nos veamos o esta persona me da más placer o esta no, o mi exnovio sí, pero mi otro exnovio no, pero este hacía esta cosa, pero este hacía esto otro. Entonces, las experiencias que vamos creando sobre nuestra sexualidad no necesariamente son nuestras, sino la experiencia que vamos creando de nuestra sexualidad tiene que ver con lo que nuestras parejas en ese momento nos están queriendo compartir o nos están pudiendo compartir, o sea, desde sus posibilidades, ¿no? Y hasta cierto punto es como si nosotros estuviéramos soltando 100% esa área de nuestra vida como si no nos perteneciera, y como si de cierta forma solo tuviera la responsabilidad del otro, es qué es lo que mi pareja me puede brindar. Y cuando nosotros creamos una conciencia sobre nuestra sexualidad, es el cuestionarnos qué representa esto para nosotros, cómo lo entendemos, cómo se puede sentir, qué nos interesa, qué sabemos,
qué nos da risa, qué nos da pena, o sea, qué pensamos, porque va a ser válido y ancestralmente hemos hablado que los temas sobre la sexualidad van a estar muy instaurados, entonces los tabús van a estar siempre nosotros, que los detectemos y que los podamos mencionar ayudan porque pues yo puedo saber, o sea, esto para mí no es interesante o esto para mí no es llamativo y es 100% respetable y puede ser mi tabú, pero lo reconozco, no necesariamente. Acuérdense que cuando nosotros tenemos conductas que no identificamos, simplemente reaccionamos ante eso o nos enojamos o lo que sea, pero no tiene que ser algo que se convierta en un problema o que se convierta en un, ay, qué cochino, ay, guácala, ay, esto. O sea, hay muchas temáticas que se pueden hablar, pero en el cómo se van tomando y cómo nosotros creamos una conciencia clara sobre nuestra sexualidad. Y creo que de lo principal serían esto que les pongo, o sea, ¿qué tan consciente estoy de mi libido? Porque yo puedo decir, con mi ex era de esta forma, pues porque mi ex era así. Y con mi otro ex, esto, o sea, pero es lo que le pasaba a él, pero ¿cómo es para mí? O sea, ¿cuál es mi libido? Si yo me pongo del 1 al 10, ¿en qué número estoy? ¿Cuántas veces me dan ganas? ¿Cuántas veces no? ¿Cómo identifico mis ganas? ¿Qué es lo que me excita? ¿Qué es lo que, cómo se siente mi cuerpo mejor? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué día del mes se presentan ciertas sensaciones? ¿Qué otros días no? ¿Qué días para mí puede ser más fácil? ¿Cómo puedo alcanzar un orgasmo? ¿Cómo se siente para mí los diferentes tipos de orgasmos? ¿Cuáles he experimentado? ¿Qué sé al respecto? ¿Cómo me lo puedo provocar? ¿Cómo puedo enseñarle a mi pareja que puede provocármelo a mí? O sea, y es esa conciencia de mi sexualidad, cómo me puedo apropiar de esa información que debería de ser solo mía y que es parte de una relación natural con nosotras mismas, que muchas veces dejamos en esta idea de el otro me tendría que complementar en esto. Y el otro tendría que satisfacerme y el otro tendría que resolverlo y y si el otro ni sabe y si el otro le importa solamente su placer y es válido y si el otro no es lo suficientemente empático con eso o ni siquiera ha escuchado sobre ese tema, entonces, ¿cómo nosotros creamos esta responsabilidad de nosotras mismas? Y es una parte muy importante en cada mujer y cómo se van haciendo conscientes de lo que tendrían que hacer y de la información que tienen que abordar al respecto. ¿Cuáles son sus puntos de placer? ¿Cuáles son sus zonas erógenas? En la clase pasada hablábamos de esto, de cuáles son, cada persona va a funcionar diferente. ¿Cuáles son las fantasías? ¿Tengo fantasías? ¿Por qué no tengo fantasías? ¿Por qué no me permito crear una? ¿Cómo funciona mi cabeza al respecto? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué es lo que me genera tabú? ¿Qué es lo que se me hace impensable? ¿Por qué se me hace impensable? ¿Qué es lo que yo permito y qué es lo que no puedo permitir? ¿Cómo yo tengo la capacidad de rehusarme o de decir que no? Porque eso también suele ser un tema bien importante, chicas. En el crear conciencia de mi sexualidad también es aprender a poner límites sobre ella. Desde que yo me hago responsable de lo que yo siento y cómo me gusta y qué es lo que yo disfruto. Obviamente también aprendo de lo que no disfruto, de lo que no me gusta. Y en cierto momento poder decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no me importa que estemos encuerados, que esté pasando lo que esté pasando, pero yo ya no quiero. Y poder decir que no, porque gran parte de que exista muchas situaciones y hay muchas que se hablan, hay muchas que ni siquiera se hablan o se mencionan, donde hubo un abuso y se llama abuso desde que ya no hay una parte interesada en esta. Pero hay muchas mujeres que acceden y se quedan calladas porque ya están ahí
porque pues accedieron o porque es su pareja o porque es su novio o porque es su esposo. Y simplemente hay una sensación de que tendrían que hacerlo. Y eso es porque perdemos la sensación de poder sobre nosotras mismas y sobre nuestra propia sexualidad, porque ni siquiera nos acercamos a la más mínima raíz de lo que pudiera ser bueno para nosotros o de lo que quisiéramos nosotros. Entonces el tema de el consensuar algo, el aceptar algo desde mi 100% disfrute, porque tú puedes estar en cualquier momento y decir, no, ya no quiero, y es 100% válido. Pero el poder tener esa conciencia y esa capacidad de poder detener ese momento tiene que ver también con que tú sepas que ya no te estás conectando ahí, que algo no te está gustando, que no te está haciendo sentir bien. Y es el cómo te apropias tú de ti misma y de ese momento. Muchas cosas que se dan a partir de esto es el cómo nos hablamos o cómo reaccionamos a nuestros temas o nuestros propios conceptos sobre nuestra propia sexualidad o el cómo se puede vivir una sexualidad, porque muchas veces nos privamos de muchas situaciones o de experienciar o de informarnos o de hablar, porque entonces tenemos catalogados ciertos temas como muy tabú y ni siquiera hemos identificado que son tabú para nosotros, pero simplemente nada más hay una barrera y es, no, es que pues voy a ser una zorra o voy a, no, voy a ser una promiscua, voy a hacer esto. Y eso viene desde un lenguaje que nosotros mismos nos estamos hablando así y no necesariamente suele ser de nosotros, chicas. Es algo que se aprendió y que se repitió por algún concepto que se creó ahí, por alguna visión de alguien. Y lo que tú tendrías que preguntar es si esa forma en la que te estás juzgando, te estás tratando, realmente tendría que ser tuya. Y si sí la sientes tuya es, ¿qué es lo que te hace sentir que pudiera ser así? Para que simplemente tomen en cuenta. Y aquí algo importante también es cómo nosotros, de mujer a mujer, nos solemos catalogar, porque muchas veces, inclusive aunque alguien la consideremos no la mejor persona, nuestro mismo ataque hacia otras mujeres tiende a ser muy despectivo. Y creo que en el respetarnos a nosotras también es aprender a respetar a las demás, en dejar de hablarnos de esta forma, porque siempre si se fijan, cuando nosotros queremos ofender a otra mujer, eh, utilizamos la parte de la sexualidad como una ofensa. Y es parte de seguir reforzando nuestras propias ideas, que es algo prohibitivo. Y pues en esta parte de cuerpo, préndete, cómo al nosotros crear esa conciencia de nuestro cuerpo, podemos también aprender a ver que lo prende. Y aquí les voy a dejar una recomendación de un ejercicio, cómo ustedes pueden aprender sobre su cuerpo y que los prende. Pueden hacer un ejercicio frente al espejo en el cual ustedes se observan, se sienten, se tocan, se ven y van repitiendo esta parte de cuerpo, préndete. O sea, no, para no trabajarla desde un punto de vergüenza, desde no me gusto, desde ay, qué fea, o sea, que es generalmente lo que aprendemos a hacer frente al espejo. Y cómo empezamos a crear esa conexión de amor y de conciencia con nuestro propio cuerpo, aprendiendo a aprenderlo. O sea, desde un cuerpo, préndete, es como cuerpo, háblame, cuerpo, conéctate, cómo ustedes van sintiendo su propio cuerpo. Pueden darse un masaje a sí mismas, pueden crear un baile con esto, pueden empezar a sentir. Lo importante es que ustedes empiecen a crear esa conexión visual, en tacto, puede ser hasta de sentidos, porque podemos escuchar cómo jadeamos, cómo se mueven nuestras piernas, cómo hacen ruido nuestras articulaciones,
en el conectar nuestros sentidos con los movimientos de nuestro cuerpo y permitirnos que estos se prendan para estar presentes y en conexión con nosotras mismas. Y lo que les dejo para activarnos en esta sesión es la actividad para trabajar en nosotras va a ser una carta que yo les recomendaría que le pusieran en se escriben a sí mismas. ¿Cómo ustedes a partir de esta conciencia sobre lo que hablamos en esta sesión se dan cuenta de cómo ustedes se han podido desconectar con su propia energía femenina y cómo pueden empezar a crear esa conexión poco a poco? Es como cómo van integrando esa parte de ustedes para ustedes mismas. Y pueden empezarlas desde esta parte. ¿Cómo perciben ustedes su energía femenina? ¿Qué es lo que pudieron aprender? ¿Qué es lo que saben sobre esto? ¿Qué es lo que sienten que están viviendo? ¿Cómo tratan su periodo, su útero? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo siento mi papel respecto a mi feminidad? ¿Qué me hace sentir el conectar con esta energía? ¿Cómo siento mi postura frente al placer? ¿Qué tan consciente estoy de mi propio placer? ¿Cómo me responsabilizo de él? Y escríbanse, chicas, a ustedes mismas lo que comprenden, porque cómo comprenden sus propios tratos, cómo los van asumiendo y cómo los pueden ir transformando, dándose cuenta que cada vez que nosotros hemos rechazado esta energía femenina, pues nos estamos rechazando a nosotros. Entonces es como en una carta de crear conciencia sobre nosotras, sobre cómo hemos estado manejando esto y cómo podemos recrear una situación diferente para poder perdonar nuestra historia y perdonarnos a nosotras mismas. Entonces, pues, este es parte del tema de hoy. Vamos a dar por terminada esta sesión. No sé si tengan alguna duda o quieran crear algún comentario. O nos podemos despedir. Pues les agradezco su tiempo, chicas. Espero que esta sesión les pueda ayudar y contribuir en este momento de sus vidas. Que tengan una linda noche. Gracias, Brin. Bye, bye. Gracias, bonita noche.